Hola, ¿qué tal mis muy queridos hermanos y hermanas? Les saludo con gran alegría en este día tan maravilloso que el Señor nos está regalando. Les doy la más cordial de la bienvenida a esta transmisión de Perlas de Fe, Vida para el Alma. Y bueno, como el tiempo apremia y pasa demasiado rápido, pues vamos a aprovechar estos minutos que vamos a estar juntos compartiendo. Vamos a aprovecharlos para escudriñar la palabra de Dios, para dejar que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser, ilumine nuestro entendimiento y nos llene de su presencia. Amén. Amén. Y bueno, antes de iniciar ya con el contenido, me gustaría que recordáramos un cantito muy hermoso. Este día vamos a hablar acerca de la fe. Y esta perlita de fe lleva por nombre Pelea el buen combate de la fe. Y pues en este día me acordé de un cantito que hace alusión a la fe. Y dice, nada más permítanme, le voy a poner aquí silencio. A los mensajes, a las llamadas, se me había pasado. Hay un cantito que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Este es un cantito de dominio público, así es que ahí desde tu casa vamos a cantarlo. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué pasa? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué pasa? Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y luego dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué pasa? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué pasa? Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, lo leemos en la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión recordamos este cantito tan conocido por todos, pero que es muy significativo, porque aunque sea como del tamaño de un granito de mostaza, si tuviéramos fe, aunque sea de ese tamaño, podríamos mover las montañas, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos. Y precisamente de eso vamos a hablar en este día, pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su presencia, que avive en nosotros la llama de la fe, que la acreciente, que fortalezca. Ven, Espíritu Santo, en esta noche a nuestros corazones, renueva en nosotros el don maravilloso. Señor Dios, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón.
Unge nuestras manos, nuestros labios, todo nuestro ser, para que podamos ser dóciles a tu voluntad, para que nuestros oídos estén atentos a tu palabra y para que nuestra fe crezca, Señor, para que nuestra fe se haga fuerte, robusta, para que ningún viento, Señor, por más fuerte que sea, pueda derribarnos en la fe. Que nuestra fe sea sólida, que nuestra fe sea adulta, que nuestra fe, Señor, sea firme, sea perseverante. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones y enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será nuevamente creado, y se renovará la faz de la tierra. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y le cantamos al Espíritu Santo para que venga y se derrame en nuestros corazones. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. También a ti, Mamita María, te damos gracias, porque intercedes por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Gracias por estar a nuestro lado en cada momento. Gracias por ser nuestra fiel intercesora. Y una vez más nos abrazamos a ti, Mamita María. Queremos pedirte que por tu poderosa intercesión nos concedas cada día ser más discípulos de Jesús, con un corazón más fervoroso y más entregado a Él, a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Maestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues les doy la más cordial las bienvenidas a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión y también a los que más adelante nos van a alcanzar en este compartir. Así es que bueno, esta perlita de fe de este día pues es maravillosa. Repito el nombre: pelea el buen combate de la fe. El nombre de esta perlita la encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 12, para todas aquellas personas que después quieran leer más detenidamente esta palabra de Dios que vamos a compartir en esta noche. En pocas palabras, ¿verdad? Ya el nombre de la perlita de fe nos lo dice todo. En pocas palabras vamos a compartir en esta noche acerca de la fe, porque las semanas pasadas, las semanas anteriores, hemos hecho un recorrido. Les voy a decir, voy a hacer como una pequeña síntesis en un minuto de lo que hemos hablado las semanas anteriores. Iniciamos hablando de el amor que nos tiene nuestro Padre Dios, que tú y yo somos tan especiales, somos tan amados, somos tan esperados, somos tan buscados por nuestro Papá Dios. Él nos ama tanto que Él fue el que nos creó, nos formó tal cual somos en el seno de nuestra madre y sopló sobre nosotros aliento de vida. Y gracias a Él
Hemos sido llamados a la existencia y podemos estar disfrutando el don maravilloso de la vida. Pero la próxima semana dijimos que hay algo que nos impide experimentar ese amor de Dios, que hay una barrera, que hay un techo que no permite que la lluvia del amor de Dios nos empape, nos inunde, nos refresque, y que esa es la razón de todos los males que aquejan al ser humano y el motivo por el cual no experimentamos esa gracia, esa alegría, esa paz, esa vida en abundancia que Jesús trajo para nosotros. Y a eso se le llama pecado. El pecado es lo que nos impide experimentar el amor de Dios. La mala noticia consiste en que todos hemos pecado, lo dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado, todos éramos pecadores y estábamos privados de la gloria de Dios. Pero la semana pasada escuchamos y recordamos la más grande de todas las noticias de todos los tiempos, y es que Jesús es nuestro Salvador, que en Él tenemos salvación, que Él ha venido a salvar al mundo, a redimirlo, a perdonarlos, que Él ha venido a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Y en esta ocasión vamos a hablar de la fe como una condición necesaria para abrazar, para hacer nuestra la salvación, para hacerla efectiva. Es decir, Jesús ya nos salvó, Jesús ya nos entregó su salvación como el máximo de los regalos, como la máxima expresión de amor. Él derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti y a mí. ¿Y cómo puedo yo hacer mía la salvación? Yo necesito, aunque Jesús ya me salvó, yo necesito abrazar esa salvación, hacerla efectiva en mi vida y poder yo vivir, aprovechar los frutos de los méritos de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cómo hago mía la salvación? Pues mediante la fe. Muy bien, miren, vamos a iniciar leyendo un pasaje que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Este pasaje nos habla acerca de la liberación milagrosa. Quizá tú ya has escuchado en varias ocasiones este pasaje, pero quiero compartirlo una vez más. Dice, hacia medianoche, Pablo y Silas estaban dando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de las cárceles abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó, «No te hagas daño, que estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, aquí viene la parte clave, «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?» Le respondieron, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso pasaje de la Escritura hemos escuchado. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue un acontecimiento de Pablo y Silas que fueron presos y estaban en la cárcel, ¿verdad? Porque ellos vivieron muchas persecuciones, azotes, pues la
la cárcel, ¿verdad? En varias ocasiones a causa del evangelio. Y en una de esas ocasiones, pues estaban presos, ¿verdad? Y mientras era de noche, empezaron a entonar salmos, himnos, estaban alegrándose, estaban cumpliendo aquella palabra de Dios del evangelio que dice que cuando los injurien y los maltraten por causa del evangelio, alégrense, regocíjense, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y entonces ellos estaban cumpliendo esa palabra, estaban alegrándose y regocijándose en medio del maltrato, en medio de la tribulación. Y pues fue tan fuerte la alabanza que se rompieron las cadenas, porque cuando el pueblo de Dios alaba, porque cuando los hijos de Dios claman el nombre poderoso de Jesús, alaban, cantan, pues las cadenas se rompen y viene la liberación. Pero en esta ocasión sucedió una liberación milagrosa, porque todos los presos quedaron con las cadenas rotas. El carcelero, el que estaba cuidando allí, pues al ver esto, se asustó muchísimo e incluso pensó en quitarse la vida, porque aquello que le había sucedido era terrible y finalmente pues iba a pagar con su vida. Pero Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. No, entonces, ya que asegura bien a los otros presos, este hombre, y aquí viene la parte clave, dice, les pregunta a estos discípulos, apóstoles, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Aquí está la pregunta que surge en cada uno de nosotros. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Para ir al cielo, para ganar la vida eterna. Y la respuesta de ellos fue muy sencilla. Ten fe y te salvarás tú y tu familia. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Quiere decir entonces que la fe es la condición para hacer nuestra la salvación. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Para hacer efectiva la salvación en mí, tener fe. ¿Y qué significa tener fe? Creer en Dios, creerle a Dios, como lo escuchamos en su palabra, en Romanos 10:9-10, que dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra de Dios! Porque te salvarás si crees que Jesús es el Señor. Miren nada más. Porque te salvarás, porque me salvarás. Y haré mía esa salvación, y harás tuya esa salvación. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si tú crees que Jesús es el Mesías esperado, que Él es el Salvador del mundo, que Él vino a salvarnos, que murió, sí, pero que resucitó, se levantó del sepulcro, está vivo, vive para siempre, ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios Padre y es nuestro Mesías y ha derramado sobre su iglesia el Espíritu Santo el día de Pentecostés y que de nuevo vendrá con gloria. Y todo lo que proclamamos en el credo, esa es la fe que tenemos en Dios. Que Dios lo resucitó de entre los muertos, porque te salvarás si crees. Si crees. Miren qué importante esto. Aceptamos la salvación por medio de la fe. Y aquí sí quiero hacer mucho énfasis. Aceptamos
la salvación por medio de la fe. O sea, que la salvación ya se nos dio, se nos ha dado de forma gratuita. Esa salvación no necesité nada, no necesité ni ningún mérito personal, alcanza ni es suficiente para obtener la salvación. Jesús ganó esa salvación para mí. La salvación es gratuita y esa fe consiste en creer en Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el que resucitó, que venció. Pero todo eso es la fe. Pero aquí viene una pregunta muy importante y aquí es donde quiero que escudriñemos muy bien, porque dice, la fe hace efectiva la salvación. Repito, la fe hace efectiva la salvación. Acuérdense el pasaje bíblico que leíamos la semana pasada, que decíamos que era el corazón del evangelio, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿verdad? Que dice que envió Dios a su Hijo único no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Y más adelante, por ahí en el capítulo 18 y 19, del capítulo 3, versículos como 18 y 19, del corazón del evangelio, dice más adelante que el que se niega a creer, pues tendrá un juicio y está como condenado, está condenado porque no ha creído en el que ha sido enviado. Y miren, vamos a leerlo para que lo escuchemos de forma literal, como dice. En Juan 3, 18, dice, para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué tremendo lo que encontramos en la palabra de Dios. La semana pasada leíamos el capítulo 3, versículos 16 y 17 del Evangelio de San Juan, pero ahora en el versículo 18 del capítulo 3 dice, para quien cree en él no hay juicio. ¿En quién? En Jesús. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Wow, pues qué tremendo. O sea, si creo en Jesús, soy salvo. Y si no creo en Jesús, si no creo en el Hijo único de Dios, estoy condenado. En resumen, por medio de la fe, hacemos efectiva la salvación en nosotros. Es decir, somos salvos, estamos salvados por medio de la fe, que es la gracia de Dios, que es un don gratuito de Dios. Nosotros no hemos tenido que hacer nada para salvarnos, porque esa salvación es gratuita. Pero ojo, aquí viene algo muy importante. Repito, la fe hace efectiva la salvación. Cualquier fe, o qué características debe de tener esa fe que salva. Porque tenemos que saber muy bien qué clase de fe, cuál es la fe que salva, cuál es la fe por medio de la cual se hace efectiva la salvación. Pues estamos hablando de que esa fe es la fe de Abraham, por ejemplo, padre de nosotros en la fe, que esperó contra toda
esperanza. Dios le hace una promesa y él cree y espera y confía contra toda esperanza en lo que Dios le ha dicho. Pero esa fe de Abraham no solamente es creer en las palabras de Dios, sino que es confiar en él. Y ese confiar significa al mismo tiempo una disposición a abandonarse en él, a obedecerle. ¿Por qué? Porque le cree. Estamos hablando también como de la fe de María, ¿verdad? Que en su fiat, en su sí, al mismo tiempo, esa fe le lleva a actuar de acuerdo a lo que Dios le propone y a obedecer en todo, porque cree a Dios, porque le cree a Dios. Y miren qué bonito esto, lo que encontré, dice esta fe no es solo confianza, es lo que estábamos diciendo. Esta fe que hace efectiva la salvación no es solo confianza, sino entrega, disponibilidad total para vivir de acuerdo a lo que se cree. Disponibilidad total para vivir de acuerdo a lo que se cree. Entonces, ¿qué es la fe? Creer es confiar en que Dios cumple sus promesas. Es la seguridad que Él nos salvó con su vida, con su entrega. Pero esa fe auténtica produce frutos. Es importante vivir como salvados. ¿Qué es entonces la fe? Es creer en Dios. Pero esa fe no solo es confianza, sino también es disposición. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a lo que se cree. Y es aquí donde vamos a encontrar la parte más importante, porque nuestra fe no solamente es decir, oh, yo creo en Dios, Dios existe, oh, sí, Él hizo todas las cosas, pero no vivo de acuerdo a lo que Dios me propone, no vivo de acuerdo al Evangelio. Y esa no es una fe que salva, porque los demonios también creen. Los demonios creen en Dios y escuchan el nombre de Dios y se rinden, porque el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Sin embargo, esa fe, ese creer en Dios no les salva. ¿Por qué? Porque no es una fe que salva. ¿Qué características entonces tiene esa fe que hace efectiva la salvación en mí? Pues es lo que estamos descubriendo. ¿Cómo es esa fe que salva, mi querido hermano, mi querida hermana? Produce frutos, porque no solo es confianza, no solo es decir, yo confío mucho en Dios, ¿verdad? Es como decir, yo leí que en la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y todos los de tu casa. Y alguien podría decir, no, pues yo creo mucho, yo confío en Dios, ¿verdad? Entonces yo ya no, pues yo ya estoy dentro, allá en el cielo, ya todo, ¿verdad? Ya hice mía la salvación porque yo creo. Yo les pregunto, ¿esa fe salva? ¿Esa fe hace efectiva la salvación? No, porque la fe también es una disposición total para vivir de acuerdo a lo que se cree. Imagínense que dijéramos, pues yo ya creo en Jesús, yo creo que Él es el Hijo único de Dios, ¿ya? Pero me dedico a hacer el mal, me dedico a engañar, me dedico a mentir, me dedico a robar, soy corrupta, hago todo lo que hace daño. Pero yo creo en Jesús. No, esa fe no me salva. ¿Por qué? Porque la fe es una disposición
a vivir en congruencia con lo que se cree. Y aquí hay un punto muy importante de discusión. Algunas personas se aferran solamente a los pasajes bíblicos donde la fe nos salva. Pues sí, eso es muy conveniente, ¿verdad? Oh, no, yo creo en Dios, ya, estoy salvo, ¿verdad? Y otras personas se van hasta el otro extremo. Creen que la salvación la van a ganar a base de su buen comportamiento, de sus buenas obras. Y pues tampoco es así. ¿Por qué? Porque la salvación ya la ganó Jesús para nosotros. Entonces, ¿dónde está el punto clave? Algunos se dedican a creer y a proclamar y a compartirle a los demás que solo la fe nos salva. Y sí, por medio de la fe somos salvos y solamente la fe nos salva. ¿Pero qué significa que solamente la fe en Jesús nos salva? Lo voy a explicar. Y quiero hacerlo lo más claro posible. ¿Solamente la fe en Jesús nos salva? Sí. ¿Qué significa eso? Que la salvación es gratuita. Que ningún mérito de nosotros personal, ni todos juntos, completarían para nuestra salvación. Nada es suficiente. La fe es un don de Dios en nosotros. Es la misma acción de Dios en nosotros. Entonces, hemos sido salvados por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Eso significa que la fe, que solo la fe en Jesús nos salva. Es decir, que Él lo hizo todo, que no tuvimos que hacer nada. Pero la fe que salva, la fe implica estar dispuestos a vivir de acuerdo a lo que se cree. Y aquí entra la parte de las obras. No es que las obras nos vayan a salvar. Ya dijimos que nada de lo que nosotros podamos hacer alcanza. Sin embargo, si no están presentes ciertas obras, sobre todo la misericordia y la caridad, esa no es una fe que salva, no es la fe en Jesús, no es esa única fe en Jesús que nos salva. O sea, no es esa la fe que tenga las características para hacer nuestra la salvación. Amén, amén. Espero que hasta aquí esté quedando claro. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiero decir? Que somos salvos en Jesús, que Él entregó su vida, que la fe y la salvación, que la salvación es un don gratuito. Jesús ganó la salvación para nosotros, la hacemos nuestra por medio de la fe en Jesús. Pero no tenemos que entender bien qué es la fe. La fe no es, yo creo en Jesús, creo que Él es el Hijo único de Dios y ya, por eso soy salvo aunque me dedique a hacer el mal. No, esa fe implica disposición a hacer las cosas conforme a lo que se cree, ser congruentes con la persona en la que se cree, y esa persona es Jesús. Entonces esa fe se va a manifestar en obras, obviamente, y en buenas obras, en frutos buenos y sanos para bien mío, de mi familia, de mi comunidad y de mi sociedad. Amén. Quiero contarles una historia para que quede más claro qué es la fe. Me encontré este cuentito por allí en internet. No decía quién es el autor, pero decía que había colaborado Edgar Martínez. No sé si él es el autor o qué. Esta historia se llama La tarea del niño. Cuenta la historia que en una ocasión la maestra de primaria les dejó a sus alumnos una tarea. Esta consistía en que trajeran explicado, ¿verdad?, por escrito, qué era la fe en Dios, cómo era la fe en Dios. El niño pues se va a su casa, no está su papá, no está su mamá, y entonces está su tío y le dice: tío, para mañana tengo que llevar esta tarea, explícame tú, por favor, porque a mí se me hace muy complicado explicar
¿Cómo es la fe en Dios o qué es la fe en Dios, no? Yo no puedo explicar eso, qué es creer en Dios o cómo se debe de creer en Dios. El tío le dice, bueno, muy bien. Y se lo llevan a la playa. Llevan un salvavidas, se van a la playa y le dice, mira, vas a hacer caso de todo lo que yo te diga. Ponte el salvavidas. Te vas a introducir al mar, pero vas a ir caminando de reversa, o sea, de espaldas al mar. Te vas a ir introduciendo. Y cuando sientas que tus plantas ya no tocan la arena, que ya está muy profundo, entonces te vas a aventar. Te vas a aventar, te vas a confiar y como traes el salvavidas te va a levantar, vas a flotar y yo siempre voy a estar cerca de ti y te voy a ayudar. Y el niño dice, tío, pero eso es imposible porque yo no sé nadar, me puedo ahogar, siento miedo. Y le dice, sí, pero yo voy a estar siempre cerca de ti. Pues finalmente el niño ahí va con sus salvavidas y va de reversa y ya cuando siente que no toca la arena, se avienta y pues con el salvavidas flota y ahí está su tío también para ayudarlo, para asistirlo, para sostenerlo. Y le dice el tío, este día tú te has dado cuenta con tu propia experiencia lo que es creer en Dios, le dice. El mar es la vida, el salvavidas es la fe. Y en este caso le dice el tío al niño, yo represento a Dios que siempre va a estar contigo. Y entonces el tío le dice, mira, la fe es caminar confiados en que Dios siempre va a estar con nosotros para salvarnos. Pero es necesario atreverse, dar los primeros pasos, aventarse. Eso es creer en Dios, creer en su palabra, creer en su plan para nosotros. Porque ¿qué pasaría si yo te digo todo esto y tú te resistes y te quedas en la arena y no te avientas? La fe es creer en las palabras de Dios. El salvavidas, le dice el tío a su sobrinito, él representa la fe que te va a salvar cuando sientas que te estás hundiendo en el mar de la vida. El salvavidas es la fe y la fe nos salva en el mar de la vida cuando sentimos que nos estamos hundiendo, porque Dios siempre está con nosotros. Pero es necesario dar los primeros pasos, confiar, hacer caso. Y qué difícil es a veces dejar el miedo a un lado y decirle a Dios, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas. Y si tú me estás diciendo que camine y que me confíe, lo hago porque te creo, porque creo en tu nombre, porque creo en tu palabra. Y cuenta la historia que así lo escribió el niño en su libreta, así lo compartió a su maestra y a sus compañeros y fue el mejor trabajo de la clase y colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¡Wow! Entonces, mis queridos hermanos, es atreverse, es confiar, es creerle a Dios. Amén. Pero esa fe auténtica, la fe auténtica, produce frutos. Es importante vivir como salvados. La fe que salva, miren nada más, ponga mucha atención. La fe que salva cambia nuestro estilo de vida. De otra forma, si no cambia esa fe que profesamos, si no cambia nuestro estilo de vida, entonces esto se va a reducir a una simple ideología. Si actuamos con caridad, es fe. Y si no actuamos con caridad, es una simple ideología. En pocas palabras, la fe que salva cambia nuestro estilo de vida. Y miren, me encanta leer, aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica, mi catecismo, y me encanta
a leer lo que dice acerca de la fe. Y yo quise escribirlo para ustedes, porque aquí está el nombre de esta perlita de fe. En el numeral 162 del Catecismo nos dice que la fe es un don gratuito, donde lo recibimos el día de nuestro bautismo. Es un don gratuito de Dios. Este don inestimable, o sea, si supiéramos lo que es la fe, es un don inestimable, podemos perderlo. ¡Wow! Miren, lo que nos dice el catecismo. Dice que la fe es un don gratuito de Dios, que es un don inestimable, pero que este don podemos perderlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No lo inventé. Lo dice el catecismo. Este don inestimable podemos perderlo. O bien podemos fortalecerlo, podemos robustecerlo, podemos engrandecer nuestra fe, porque la fe es como una llamita. De hecho, el día de nuestro bautismo la fe se representa con la vela encendida. Es la llama de la fe y hay que cuidarla, porque esa llama de la fe se puede apagar, se puede conservar, se puede acrecentar, se puede fortalecer, pero el catecismo nos dice que también se puede perder. Es decir, y quedarnos sin ese don inestimable que es la fe. Es por eso que San Pablo le recomienda y le advierte de ello a Timoteo, que es exactamente este pasaje donde encontramos el nombre de esta perla de fe. San Pablo advierte de ello a Timoteo y le dice: combate o pelea el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Significa entonces que por eso necesitamos pelear el buen combate de la fe, porque la fe puede perderse, pero también puede acrecentarse, fomentarse, robustecerse. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué beneficios tiene tener fe o no tener fe? Bueno, simple y sencillamente, si se pierde la fe, pues no tenemos nada. Se pierde todo, se pierde la esperanza, se pierde el amor, se pierde la alegría, se pierde la paz. Cuando tenemos fe, cuando creemos en nuestro Dios, entonces somos felices. Y esa fe, empezamos entonando ese cantito, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías al cerro aquel, muévete, y se movería. Le dirías al enfermo, levántate, se sanaría. Le dirías al oprimido, queda libre, y sería libre. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. ¿Cómo hace falta fe en nuestros tiempos? ¿Cómo nos hace falta, mis queridos hermanos, robustecer nuestra fe, ser testimonios de fe, hombres y mujeres que peleen el buen combate de la fe, que luchen, que defiendan su fe, que sean testimonio vivo, eficaz de la fe en Jesucristo? En todos los lugares, en todos los contextos, nosotros como laicos, como laicas, ¿verdad? Es decir, podemos incursionar en todos los contextos, estamos metidos por todas partes. Nuestros ámbitos laborales, escuelas, política, en todas partes estamos los laicos. Y en todas esas partes, en todos esos lugares necesitamos ser testimonios de fe. Y defender nuestra fe, y proclamar nuestra fe, y vivir nuestra fe con valentía. No apenados, no avergonzados de lo que creemos, sino con esa confianza, con ese orgullo, con esa alegría de creer
en Jesús nuestro Salvador, de haberlo aceptado, de haberlo proclamado. ¡Qué orgullo y qué felicidad es ser de Cristo! Es creer en Él, es creer en su nombre. Así es que, mis hermanos, es necesario pelear el buen combate de la fe. ¿Cómo vamos a pelear ese buen combate de la fe? Conservando la fe y la conciencia recta. Porque aquellos que se han alejado de la fe naufragaron en la fe. ¿Verdad? Es lo peor que nos puede pasar, quedarnos sin fe, cuando ya no creemos, cuando ya no hay esperanza, cuando ya nuestra vida no tiene sentido, cuando lo perdemos todo, cuando no tenemos fe, simple y sencillamente lo perdemos todo. Y es necesario recobrar nuestra fe y fortalecerla y robustecerla. Creo, Señor, pero auméntame la fe. Debería de ser una ejaculatoria constante en nuestra vida, ¿verdad? Estar pidiendo constantemente a Dios que acreciente nuestra fe. ¿Por qué? Porque a veces somos muy frágiles en nuestra fe y cualquier vientecito, cualquier tribulación, cualquier marea nos hace tambalearnos, nos hace asustarnos, nos hace desmoralizarnos, nos hace querer abandonar nuestra fe. Y no, hay que perseverar en la fe, porque si la rechazamos podemos naufragar después en la fe, y eso sería tremendo, ¿verdad? Y me acordé de un chiste que cuenta, seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, un chiste que cuenta el padre Ismael. Siempre ando contando los chistes del padre Ismael, ¿verdad? Del borrachito que estaba en la iglesia. Y el sacerdote en su homilía hablaba de que se ha perdido la fe y se ha perdido la fe. Y el borrachito nada más veía que escuchaba que se había perdido la fe y que se había perdido la fe. Y bueno, terminó el sacerdote su homilía, continuó la celebración eucarística y bueno, ya da la bendición. Y se van todos. Y el borrachito se pone de pie ahí en el pasillo principal y dice, no, de aquí nadie sale. De aquí nadie se va hasta que no encontremos esa cosa que se perdió, ¿verdad? O sea, se había perdido la fe. Y yo quiero decir como el borrachito en esta noche, de aquí nadie sale hasta que no encontremos esa cosa que se ha perdido, que es la fe. Y no solamente acrecentarla en nuestra vida, sino fomentarla y comunicarla a los demás. Hay tanta necesidad de comunicar la fe en Cristo Jesús. Miren qué más nos enseña el catecismo. Aquí viene una parte muy importante que dice, para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, fíjense bien, ¿quieres conservar tu fe hasta el final y que cada vez sea más fuerte, no más débil, más fuerte? ¿Quieres perseverar hasta el fin en tu fe? Aquí viene la recomendación. Dice, debemos alimentarla con la palabra. ¿Con qué debemos alimentar nuestra fe? Con la palabra de Dios. Si nunca escuchamos la palabra de Dios, si no leemos las escrituras, si no vemos los temas de perlitas de fe, no se crean, si no nos formamos, si no escuchamos constantemente la palabra de Dios a través de diferentes medios, pues vamos a tener una fe muy débil, muy delgada, muy frágil. Entonces debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente, es decir, orar constantemente para que el Señor haga más fuerte nuestra fe. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Y que pedir al Señor que nos la aumente. Y debe actuar la fe por la caridad. La fe debe de actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia.
Amén. Entonces es necesario trabajar para que nuestra fe sea firme y perseverante hasta el final. Y yo siempre me acuerdo de lo que una vez leí acerca de San Antonio María Claret, que él decía que solamente hay una diferencia entre un hombre normal y un hombre o una mujer santa. Entre un hombre y una mujer normal o entre un hombre y una mujer santa. Y la única diferencia es su fe. El santo tiene mucha fe. Fe, mucha fe. Amén. Amén. Ay, mis hermanos, pues se va volando el tiempo. Y yo te invito en esta noche, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Por último, quiero leer un pasaje de la Escritura en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 14, porque el énfasis yo quiero ponerlo en esta noche en que la fe no solo es confiar, sino también es una disposición a vivir de acuerdo a lo que se cree. Es decir, la fe que nos salva tiene unas características particulares y esas características son la caridad, son la esperanza, son obras buenas. Es decir, la fe que yo proclamo, que yo profeso en Cristo Jesús, se manifiesta. Y quiero leerles la carta en Santiago, capítulo 2, versículo 14 y siguientes. Dice, la fe se demuestra con obras, Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer y ustedes le dicen que le vaya bien, caliéntese y aliméntese, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. Palabra de Dios. Y bueno, yo creo que este pasaje de la Escritura está muy claro, ¿verdad? Esa fe que proclamamos debe ir acompañada de obras, ¿verdad? Porque si tú me muestras tu fe sin obras, si esa fe en Jesús no te lleva a un estilo de vida diferente, que tienda a la caridad y que esté arraigado en la esperanza, entonces lo leemos en este pasaje de la Escritura, que entonces sería una fe muerta que no produce ningún fruto. Y bueno, mis hermanos, ya para terminar, porque siento que hoy especialmente se fue el tiempo más rápido que otros lunes, pero quisiera terminar contándoles una historia personal. A lo mejor es una historia muy sencilla, pero a mí se me quedó grabada en la memoria. En una ocasión, yo tenía un perro que se llamaba Sancho en México. Y Sancho era un perro muy cariñoso, muy simpático, podríamos decir. Por mi trabajo que yo tenía, por la misión que yo tenía en México, solía llegar pues ya a 9:30, 10 de la noche a mi casa, a veces hasta más tarde. Reuniones, misiones, trabajos, etc. Siempre que yo llegaba a mi casa por la noche, ya
mis otros familiares solían estar acostados, descansando en sus cuartos, dormidos quizá. Y Sancho se alegraba mucho de escuchar mi carro llegar, ¿verdad? Y salía de donde estuviera, o si andaba paseando por el barrio, ¿verdad? Pues desde donde anduviera se venía volando para recibirme, para brincarme, para moverme la cola, para hacerme fiestas, ¿verdad? En una ocasión recuerdo perfectamente que no había sido mi mejor día y que yo me sentía bastante frustrada, esa era la palabra. Estaba yo muy descontenta, frustrada, y lo único que quería llegar era así como que llegar a mi cuarto, taparme, arroparme todo y ya, a lo mejor hasta soltar el llanto o ya descansar, no sé. Pero no había sido un buen día. Total, que cuando llego, sale Sancho, ¿no? Y me mueve la cola y todo. Porque yo tenía la costumbre de que cuando llegaba y también le hacía fiestas a mi perrito, tenía la costumbre de darle algo. Yo le buscaba algo en la cocina, lo que fuera. Si yo veía que había quedado algo por allí o sacaba algo del refri, pero finalmente siempre le ofrecía algo a mi perro, un pedazo de pan, una tortilla, lo que fuera. Y me imagino que él se alegraba, claro, porque los perros aman a sus dueños, pero también porque yo le daba siempre algo. Él lo esperaba. Se puso bien contento. Y yo me acuerdo que hasta le dije, quítate, ¿no? Quítate. Y estoy abriendo ahí la puerta y el perro haciéndome así, ¿no? Y le digo, y ni creas que te voy a dar nada, ¿ok? No esperes que te dé nada, no te voy a dar nada. Y el perro, o sea, él jamás perdió su alegría, estaba súper contento. Y yo cerré todo con llave, apagué todas las luces y efectivamente me fui hasta mi cuarto, me encerré, me arropé. Y cuando estoy allí, en mi frustración, se me venía a la mente la cara de mi perro. Y dije yo, ay, pobrecito, a lo mejor nadie le dio nada al perro. Y a lo mejor tiene hambre y así va a pasar toda la noche. Y yo, ay, qué mala, nomás porque yo vengo ahí toda enojada, frustrada, no le di nada. Y empecé a sentir compasión por mi perro Sancho. Y bueno, queriendo o no queriendo, ahí vengo otra vez hasta la cocina, atravesando toda la casa. Y bueno, abrí la ventana de la puerta de la cocina sin encender las luces. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi perro Sancho estaba echado mirando hacia la puerta de la cocina, no se había movido de allí. Estaba hasta con sus manitas así cruzadas viendo para la ventana de la puerta de la cocina. Y así, bien tranquilo, relajado, así como de que yo le estoy poniendo palabras que a lo mejor solo se aplican a humanos, ¿no? Pero es para que nos entendamos. Era como si su actitud fuera como de confianza, de seguridad. Ah, no pasa nada, ahorita va a salir mi dueña Martita y me va a ofrecer lo que siempre me da, una tortilla o un pedazo de pan o lo que sea. Él estaba bien tranquilo, bien confiado. Pues ya, yo hasta me motivé, no sé qué cosas agarré, salí, se las di. Y me acuerdo que allí estuve un rato con el perro sentado enfrente de mí y el perro moviéndome la cola, comiéndose de las cosas que le había dado y yo sentada observando al perro. Y en aquel día Dios me dio una gran lección. Y aprendí de ese perro, de esa mascota. Y dije, ¿cómo quisiera ser como el Sancho? Ser como mi perro. Él confía en mí, confía en su dueña, sabe que no le voy a defraudar. Sabe, él estaba esperando y estaba seguro, en ningún momento dudó que yo iba a salir de nuevo para darle lo que siempre le doy, lo que siempre le daba. Él sabía que yo le amaba, ¿no? Él no lo puede entender, no lo puede comprender porque es un animal, no tiene raciocinio. Pero él no sé si por su instinto, su intuición, él sabe, él cree en su dueña, él creía en mí, confiaba en mí, no había motivo de preocupación, solamente estaba esperando más tiempo, porque eso iba a suceder. Y entonces aprendí, dije, ¿cómo quisiera ser
como mi perro para confiar en mi papá Dios. Si yo, ¿verdad? Si yo, que soy un ser humano, que no sé amar, puedo amar a un perro y puedo sentir compasión de él y levantarme y proveerle de lo que necesita, con cuánta mayor razón Dios, mi Padre, que Él sí sabe amar, que su amor sí es sin límites, que su amor es incondicional, porque Él me creó, porque Él te creó, porque tú eres hechura de sus manos. ¿Cómo Dios nos va a desamparar? Jamás, jamás. Él siempre va a sentir compasión, misericordia por nosotros, por sus hijos, por su hija, por sus hijas, porque Él es amor, como lo leemos en la primera carta de San Juan, porque toda la esencia de Dios es el amor. Y entonces aprendí que si yo, que no sé amar, puedo amar y puedo estar al pendiente de un perrito, con cuánta mayor razón mi Padre del cielo, que me ha creado, va a estar al pendiente de mí, me va a proveer de todo lo que necesito en todos los aspectos físicos, emocionales, intelectuales, económicos. En todos los aspectos Dios está al pendiente de tu vida y de mi vida. Y desde aquel día terminé orando aquella noche profundamente y suplicándole a Dios que me diera esa confianza, que me diera esa fe, porque cuando realmente creemos, no hay motivo para frustrarnos, para desesperarnos, para deprimirnos, porque nuestra confianza está en aquel que nos ha buscado, que nos ha encontrado y que nos ha salvado. Creámosle a Dios, confiemos en Él, entreguémosle nuestra vida y peleemos el buen combate de la fe para que no la perdamos, sino que cada día esa fe se haga más grande, más fuerte y que esa fe produzca muchos frutos buenos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a terminar con una pequeñita oración. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Los pongo en tu presencia, mi Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Danos cada vez más fe. Creemos, Señor, pero aumentanos la fe, la confianza. Danos sabiduría, Señor, para comprender y para entender tu voluntad. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y que esa fe que tenemos en ti produzca muchos buenos frutos. Todo esto, Papá Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro. Amén. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La forma en la que tengo mi pantalla, no alcanzo a ver los nombres de las personas que están ahorita en esta transmisión, pero sí alcanzo a ver los dibujitos. Y como algunos dibujitos me los sé de memoria, no todos los identifico. Me disculpan los que no identifico, pero les mando un cordial saludo a todos los que sí identifico, ¿verdad? Que es Yadi, amiga Sasa. Te mando un fuerte abrazo a Janet, mi hermana, mi comadre Olga, de Anita, que estaba por ahí. Y bueno, a todos los que todavía no identifico su foto porque no puedo ver sus nombres, les mando un fuerte abrazo, todas las bendiciones. Gracias por haber estado aquí y pues hasta la próxima. Que descansen.